La luz de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la majestuosa mansión de los Altamirano, acariciando los delicados muebles de caoba y el reluciente piso de mármol. Sofía, de 38 años, una mujer de apariencia impecable con un cabello castaño brillante y ojos expresivos que reflejaban una mezcla de calidez y una ligera melancolía que solo ciertos observadores notaban, se movía con gracia por la cocina. Llevaba puesto un elegante delantal de lino sobre un vestido sencillo pero de marca, preparando el desayuno con la misma dedicación con la que había dedicado los últimos 15 años a su matrimonio con Marcelo. Ella era el ancla de su hogar, la silenciosa arquitecta detrás del éxito de su esposo, un renombrado empresario inmobiliario de 42 años, de figura atlética y sonrisa cautivadora, que en esos momentos aún dormía plácidamente en sus opulentos aposentos. Sofía cortaba frutas frescas, el sonido rítmico de la tabla y el cuchillo siendo la única melodía en ese silencio que, hasta hace poco, le parecía paz. Recordaba la noche anterior, el aniversario número 15 de bodas. Marcelo llegó tarde, como de costumbre, con la excusa de una importante reunión de negocios, pero con un ramo de rosas rojas y una caja de bombones que, pensó Sofía, compensaban su ausencia. Le había besado la frente con una ternura casi mecánica, antes de caer rendido en la cama. Sofía suspiró. Siempre había habido un eco de soledad en su vida, pero lo disfrazaba con la perfección de su hogar y la aparente solidez de su familia. Siempre se había convencido de que su amor era suficiente, que la felicidad no necesitaba ruido para ser real. Terminó de montar el desayuno: jugo de naranja recién exprimido, pan tostado artesanal, huevos revueltos con hierbas finas, una obra de arte culinaria que esperaba un comensal que rara vez apreciaba el esfuerzo detrás de cada detalle. Marcelo debe despertarse pronto, pensó con una leve punzada de ansiedad. El café se enfriará. Lo llamó por su nombre en voz baja, luego un poco más fuerte. No respondió. Decidió subir. Sus pasos resonaron huecos en la gran escalera. Al llegar a la habitación principal, encontró la cama ligeramente desordenada, las sábanas de seda sueltas. Marcelo no estaba. No le sorprendió del todo. A veces, se levantaba temprano para ir a su gimnasio privado en el sótano. Sin embargo, algo en el aire le inquietó. Un perfume dulce y desconocido, mezclado con el propio de Marcelo, flotaba en el ambiente. ¿Será mi imaginación?, se preguntó internamente, tratando de desechar el pensamiento incómodo. Recogió una de sus camisas tiradas en el piso, el cuello manchado con lo que parecía lápiz labial, un color rojo intenso, vibrante, que ella nunca usaba. Sofía se quedó ahí, la camisa en sus manos, como si un rayo la hubiera atravesado. Su corazón empezó a latir con una fuerza que le dolía. Un frío inmenso la invadió, a pesar de la calidez de la mañana. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen pálida, los ojos grandes y llenos de una pregunta que no quería formular. Era el inicio de su despertar, el primer escalofrío de una tormenta que se avecinaba, despojándola de la inocencia construida a lo largo de los años. El aire de la habitación se volvió denso, sofocante. La mansión, que siempre había sido su santuario, de repente se sentía como una prisión fría y enorme. Sofía cerró los ojos, deseando que al abrirlos todo fuera un sueño, una pesadilla pasajera, pero el olor persistía, el color del lápiz labial era innegable, y la certeza de la traición comenzaba a instalarse en sus entrañas como un veneno lento y corrosivo. Aún no sabía quién, ni cuándo, pero el que se le había clavado en el alma, marcando el fin de su idílica burbuja y el comienzo de una nueva, y dolorosa, realidad. Este descubrimiento no era solo una mancha en una camisa, era una herida abierta en el corazón de su vida, una que cambiaría su percepción de sí misma y de todo lo que la rodeaba para siempre. Se agarró a la cómoda para no caer, el mundo girando a su alrededor. Las rosas rojas de la noche anterior, ahora marchitas, parecían burlarse de ella desde el jarrón en la mesa de noche. La mañana continuó en un velo de silencio y tensión. Sofía, con el corazón contrito y la mente en un torbellino de pensamientos, intentó mantener la compostura. Marcelo finalmente apareció, no del gimnasio como había esperado, sino de la cochera,
con el cabello ligeramente revuelto y una excusa de haber tenido que atender una llamada urgente del trabajo. Su tono era demasiado despreocupado. Sus ojos evitaban los de Sofía. Ella lo observaba mientras él tomaba su café con una prisa desacostumbrada. Sus manos temblorosas apenas sostenían la taza. Trataba de leer en su rostro dónde había estado, con quién. Él, notando su intensa mirada, forzó una sonrisa. ¿Pasa algo, Sofía? Estás muy callada. La pregunta, formulada con una ligereza que rozaba la indiferencia, fue como una bofetada. Sofía sintió arder sus mejillas, pero se contuvo. Nada, solo pensaba en el aniversario de ayer. Es una pena que no pudimos disfrutarlo más, respondió, su voz apenas un susurro, cargada de un doble sentido que Marcelo pareció, o quiso, ignorar. Él se levantó bruscamente. Asuntos del negocio, mi amor. Ya sabes cómo es. Hoy tengo un día muy ocupado. Hablamos en la noche, ¿sí? Y con eso, sin un beso, sin una despedida genuina, se fue, dejando tras de sí un vacío aún mayor y el inconfundible rastro del perfume dulzón que ahora significaba traición para Sofía. Ella permaneció sentada en la mesa del comedor, el desayuno impoluto y frío, mirando por la ventana como el auto de lujo de Marcelo se alejaba por el camino empedrado. Las lágrimas, que había contenido con una férrea voluntad, comenzaron a brotar, calientes y amargas. Esa tarde, la rutina se sintió vacía. Intentó distraerse con las tareas del hogar, pero cada objeto, cada rincón de la mansión, parecía susurrarle la traición. Decidió llamar a Valeria, su mejor amiga desde la universidad, una mujer de 37 años, independiente y extrovertida, con un humor contagioso y un oído siempre dispuesto. Valeria, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo, dijo Sofía, su voz ligeramente quebrada. Claro que sí, mi Sophie. ¿Todo bien? Te escucho rara, respondió Valeria, con su usual voz cantarina. No estoy bien. ¿Podrías pasarte por la casa un momento? Te cuento, pidió Sofía, sintiendo una desesperada necesidad de consuelo. Valeria dudó un instante. Complicado hoy. Sabes que tengo mi clase de yoga y luego un compromiso con un cliente importante. ¿Podría ser mañana? O si quieres, te veo más tarde para un café. La evasiva de Valeria, tan inusual en ella, encendió otra alarma en Sofía. Su mejor amiga, siempre disponible, de repente estaba ocupada. Una fría punzada de sospecha cruzó su mente, pero la descartó de inmediato. Valeria era de las pocas personas en el mundo en las que confiaba ciegamente. Está bien, no te preocupes. Mañana entonces, dijo Sofía, colgando el teléfono con una sensación de vacío. La tarde transcurrió con Sofía en un estado de creciente ansiedad. Sus intentos de comunicarse de nuevo con Marcelo fueron en vano. Su teléfono estaba directamente en el buzón de voz después del primer tono. Al caer la noche, la soledad era palpable. El descubrimiento de la mañana, la frialdad de Marcelo, y ahora la extraña actitud de Valeria, todo se unía en su mente para formar un patrón desolador. Decidió que no podía seguir así. Necesitaba pruebas, o al menos, una confrontación, pero el miedo la paralizaba. El dolor de la incertidumbre era una tortura, el de la certeza, una catástrofe que aún no se atrevía a afrontar. La mansión, antes un símbolo de su felicidad, ahora se sentía como un sepulcro de sus sueños. La noche llegó, y con ella, la oscuridad que parecía devorar cada esperanza. Sofía decidió que no podía esperar más. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Impulsada por una mezcla de desesperación y la furia contenida, tomó una decisión impulsiva. Iría al estudio de Marcelo. Él solía guardar documentos importantes en su caja fuerte personal, y ella, astuta y observadora, en alguna ocasión lo había visto marcar la combinación en un momento de descuido. La clave, un número que para ella representaba su aniversario de bodas, la perseguía en su memoria, ahora una ironía cruel. Se dirigió al estudio, una habitación imponente con paredes forradas de madera oscura y estanterías repletas de libros que Marcelo rara vez leía, más bien adornos de su intelecto. La luz de la luna apenas entraba por los ventanales. El aire era pesado, cargado de expectativas.
Su corazón latía con fuerza. Un redoble de tambores en el silencio sepulcral de la casa. Encontró la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro. Sus manos temblaban mientras intentaba marcar la combinación. 1 a 1, los números de su aniversario. 1 menos 5 menos 0 menos 8. Esperó la pequeña señal de que el mecanismo cedía, pero nada. Frunció el ceño. Marcelo era un hombre de hábitos. ¿Cómo podía haberse equivocado? Intentó una variante, una fecha importante para él, la creación de su primera empresa, 2 menos 0 menos 0 menos 5. Otra vez, sin éxito, la frustración y una creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal la invadieron. No era posible que fuera tan olvidadiza. ¿O Marcelo había cambiado la clave? ¿Y por qué? Una punzada de miedo frío la atravesó. ¿Qué secretos guardaba esa caja fuerte? Se sentó en la silla de cuero de su esposo, tratando de pensar con claridad. De repente, su mirada cayó sobre el escritorio de ébano. Allí, escondido bajo unos papeles de negocios, vio un pequeño sobre lacrado. No era el tipo de sobres que Marcelo usaba para contratos o correspondencia. Era más personal, más íntimo. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había una fotografía. Sofía la sacó. Su respiración se atascó en su garganta. La imagen mostraba a Marcelo y Valeria, abrazados, con sonrisas cómplices, en lo que parecía ser una idílica playa caribeña. Pero no era solo la intimidad del abrazo lo que la destrozó. Era el detalle de un fino anillo de brillantes en el dedo anular de Valeria, idéntico al que Marcelo le había regalado a ella para su 10º aniversario, el mismo que ella ahora llevaba puesto. La humillación fue monumental, un golpe directo al alma. No era un engaño de una noche, ni unas pocas citas. Era una relación, cimentada, con símbolos de compromiso. Su mejor amiga, su confidente, la mujer a la que le había abierto su corazón en incontables ocasiones, llorado sus penas y compartido sus alegrías, era la amante de su esposo. Y el anillo, la más cruel de las burlas. Las lágrimas que había derramado por la mañana eran apenas un ensayo para la avalancha de dolor y rabia que ahora la consumía. Cayó arrodillada, la fotografía arrugada en su mano, su cuerpo temblaba con gemidos ahogados. La imagen de Marcelo y Valeria, sonrientes, felices, en un paraíso mientras ella vivía en una prisión de engaños, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo fue tan ciega? Se sintió como la persona más estúpida y traicionada del mundo. El aire en la habitación ahora le quemaba los pulmones. La mansión se había transformado en un infierno helado. En ese momento de profunda desesperación y humillación, algo se rompió dentro de Sofía, pero lo que se rompió no fue su espíritu por completo, sino la imagen de la esposa sumisa y la amiga leal. En su lugar, algo nuevo, más oscuro, pero extrañamente poderoso, comenzó a germinar. La tristeza dio paso a una furia fría y calculadora. La humillación se transformó en el combustible para una determinación férrea. Ese no era el final de Sofía, sino el principio de alguien que nadie conocía. La fotografía destrozada en su mano era ahora un manifiesto, una promesa silenciosa de que los traidores pagarían un precio. Ese anillo en el dedo de Valeria, esa sonrisa cómplice, sería su perdición. Sofía se levantó lentamente, sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino una determinación aterradora. La mujer dulce y dedicada había muerto en ese instante, dejando paso a una estratega, una vengadora. La mansión entera parecía contener la respiración ante la magnitud de la transformación que había ocurrido. La noche era joven, y Sofía acababa de nacer de nuevo, pero esta vez, con un propósito mucho más oscuro y definitivo. El sol ya se había puesto cuando Sofía llegó a la casa de Valeria. No había planeado la confrontación, simplemente la necesidad de enfrentarlos, de gritarles su dolor, la impulsó fuera de la mansión. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, pero sus pasos eran firmes, movidos por una rabia incontrolable. Al llegar, la fachada moderna y elegante de la casa de Valeria le pareció una burla. Golpeó la puerta con una fuerza inesperada, su corazón latiendo salvajemente, mezcla de miedo y adrenalina. La puerta se abrió. Valeria estaba ahí, con un vestido de seda vaporoso, su cabello rubio impecablemente peinado,
una copa de vino tinto en la mano. Su sonrisa, al ver a Sofía, se desvaneció al instante. Sus ojos, antes llenos de alegría, se abrieron de par en par, revelando un pánico creciente. Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde? Su voz, que siempre había sido tan dulce y confiable para Sofía, ahora sonaba aterrorizada, culpable. Sin decir una palabra más, Sofía alzó la mano que sostenía la fotografía, ahora hecha jirones por la fuerza con la que la había apretado. Los fragmentos, que aún mostraban claramente los rostros sonrientes de Valeria y Marcelo, se deslizaron de sus dedos y cayeron a los pies de Valeria, esparciéndose por el mármol reluciente de la entrada. Los ojos de Valeria se fijaron en la foto, y su rostro se petrificó. La copa de vino cayó de su mano, rompiéndose en 1000 pedazos y salpicando el suelo de un rojo oscuro, como la sangre de la traición. En ese momento, desde el interior de la casa, apareció Marcelo. Vestía solo una bata de seda. Su cabello estaba revuelto y su expresión, al ver a Sofía y la fotografía en el suelo, pasó del desconcierto al horror. «Sofía, ¿qué haces aquí?», dijo con voz ronca, débil, su mirada atrapada entre su esposa y su amante. El triángulo perfecto de la infidelidad se presentaba ante ella con una crudeza desgarradora. «¿Qué hago aquí?», exclamó Sofía, su voz, aunque baja, vibraba con una intensidad aterradora. «Pregunto lo mismo, ¿qué hacen ustedes aquí, celebrando su amorío en la casa de mi mejor amiga?». «Con mi esposo». Las palabras salieron de sus labios como dagas envenenadas. Valeria, con la cara enrojecida, intentó balbucear una excusa. «Sofía, esto no es lo que parece», pero Sofía no la dejó terminar. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los de Valeria, una furia fría y controlada brillando en ellos. «¿No es lo que parece? Entonces el anillo en tu dedo, ese anillo idéntico al mío, ¿tampoco es lo que parece? Las risas cómplices, los abrazos en una playa paradisíaca, ¿es todo una ilusión?». Valeria retrocedió, asustada por la intensidad de la mirada de Sofía. Marcelo, por su parte, se quedó paralizado, su rostro una mezcla de culpa y cobardía. Fue el silencio de ambos, el elocuente silencio de la culpa, lo que confirmó a Sofía lo que ya sabía. La humillación se tornó en un fuego gélido en sus venas. Se inclinó, recogiendo uno de los fragmentos de la fotografía, y lo sostuvo en alto. «Este es el fin de todo, Valeria, y para ti, Marcelo, tu imperio se desmoronará, ladrillo a ladrillo, como esta imagen frente a mis ojos». Su voz no temblaba, su mente ya no estaba en el dolor, sino en la estrategia. Miró a los dos amantes, sus ojos secos, sus labios curvados en una sonrisa amarga que borró cualquier rastro de la Sofía que habían conocido. «He sido leal, entregada y ciega, pero ahora, he abierto los ojos, y no me detendré hasta que ambos paguen por lo que han hecho». La sorpresa y el miedo se apoderaron de los rostros de Marcelo y Valeria. Esperaban lágrimas, gritos, una escena de celos. No esta calma calculadora, esta amenaza velada pero tan tangible. Sofía se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de ella, no solo los fragmentos de una fotografía y una copa rota, sino también los cimientos de la vida que una vez compartió con ellos, ahora irrevocablemente destruidos. El aire de la noche era fresco, pero el fuego en su interior ardía con una intensidad que prometía una venganza devastadora. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió dueña de su destino, no una víctima, sino una fuerza a tener en cuenta. De vuelta en su mansión, el eco de sus propias palabras resonaba en los vastos y silenciosos pasillos. Sofía ya no sentía el agobiante dolor que la había consumido horas antes. En su lugar, un vacío frío se instaló en su pecho, un espacio que antes ocupaba el amor y la confianza, y que ahora era un lienzo en blanco para una determinación férrea. Subió a su habitación, como si estuviera en un trance. Se paró frente al espejo, observando su reflejo. La mujer que veía no era la esposa devota, ni la amiga ingenua. Era una silueta endurecida, con los ojos inyectados en sangre pero una chispa de fuego en su interior que amenazaba con devorarlo todo. «Ya no más», susurró, su voz apenas audible. Abrió su joyero, un arcón antiguo de caoba que Marcelo le había regalado en su primer aniversario. Sacó el anillo idéntico al de Valeria, el suyo,
el que había llevado con tanto orgullo durante años. Lo miró, la brillante circonia, resplandeciendo bajo la luz tenue de la lámpara. Era una burla, una cadena. Con una decisión inquebrantable, lo lanzó con fuerza contra la pared, el sonido de su impacto rompiendo el silencio, un eco final del pasado que se negaba a contenerla. Seguido de este acto liberador, se sentó en su escritorio. No había llorado en el camino de regreso, ni ahora. Había un nuevo tipo de calma en ella, la calma de la pre-tormenta. Abrió su computadora portátil, un dispositivo que rara vez usaba para algo más allá de revisar sus correos o comprar cosas para su hogar. Sus dedos se movieron con una agilidad sorprendente para alguien que se había relegado a la sombra de su esposo. Empezó a buscar, a investigar. Encontró foros de discusión sobre infidelidades, historias de mujeres que habían sido traicionadas, pero no se detuvo ahí. Su búsqueda se volvió más específica, más metódica, como investigar finanzas ocultas, derechos de la esposa en un divorcio de alto patrimonio, como manejar una empresa inmobiliaria, fraude corporativo. Cada pulsación de tecla era un paso más en su nueva cruzada. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la vulnerabilidad de su posición económica, de todo lo que había confiado ciegamente a Marcelo, y también, de lo mucho que él había confiado en el silencio y la falta de conocimiento de Sofía. Era como si un velo se hubiera desprendido de sus ojos, revelando un mundo de leyes, números y estrategias que antes le parecían ajenos. Horas después, cuando la luna estaba en su punto más alto, Sofía cerró la computadora. Su rostro, antes marcado por la angustia, ahora mostraba una determinación fría y astuta. Había descubierto las primeras pistas de algo mucho más grande que una simple infidelidad. El plan de venganza, que había sido solo un pensamiento vago de humillación pública, empezó a tomar una forma más concreta, más devastadora. No solo destruiría su reputación, sino que iría por su patrimonio, su poder. Una punzada de sorpresa la invadió al darse cuenta de la satisfacción que sentía al pensar en el desmoronamiento de Marcelo. Había sido una ama de casa, la perfecta decoradora, la anfitriona impecable, pero ahora, con cada artículo que leía, con cada historia de superación que absorbía, descubría una fuerza interna que nunca supo que poseía. La Sofía perfecta había muerto, pero una Sofía estratega, una mujer con un intelecto agudo y una voluntad de hierro, había nacido. Se levantó de la silla, sus ojos fijos en la ciudad que dormía bajo su ventana. La mansión, antes símbolo de su soledad, ahora se convertiría en su cuartel general. Marcelo, Valeria, susurró al vacío, su voz firme y sin una pizca de vacilación, han subestimado a la mujer que creyeron haber destruido. Esto apenas comienza, y cuando termine, no quedará ni rastro de su sucio secreto, ni de su imperio. El episodio cierra con Sofía, mirando hacia la ciudad con una intensa expresión de determinación, mientras la pantalla se oscurece lentamente, dejando al espectador con la promesa de una venganza épica y un giro de los acontecimientos aún por desvelar. La transformación es irreversible, el camino de Sofía, imparable. El sol de la mañana se filtraba por las persianas entreabiertas, pintando el elegante dormitorio principal con franjas de luz y sombra. Pero para Sofía, de 38 años, esa luz no traía claridad, solo acentuaba el vacío. Sentada en la orilla de la cama, la misma cama en la que había compartido tantos años con Marcelo, sentía un frío helado calar hasta los huesos. Sus ojos, antes llenos de vida y dulzura, ahora eran dos pozos de desolación, rojizos e hinchados por las lágrimas de una noche en vela. Recordaba la fría indiferencia en el rostro de Marcelo la noche anterior, el descaro con el que le había espetado la verdad, como si le anunciara la hora del té. Y Valeria, la imagen de Valeria, su mejor amiga, la confidente de tantos años, riendo junto a Marcelo en la fotografía que le había mandado el detective, se repetía en su mente como una película de terror. El aire a su alrededor se sentía pesado, como si la casa misma, antes un refugio, ahora fuera una prisión llena de fantasmas. Tocó el colchón donde había dormido, el lado vacío, el que solía ocupar Marcelo. El olor a su perfume, que antes le resultaba reconfortante, ahora le provocaba náuseas.
Era el mismo perfume que seguro Valeria apreciaba ahora. Un nudo se le formó en el estómago, una mezcla de ira, tristeza y una vergüenza insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan estúpida?, se preguntó en un hilo de voz. Sus hombros temblaban levemente, su mente giraba en círculos, buscando respuestas, tratando de atar los cabos sueltos de una traición que, en retrospectiva, parecía tan obvia. Los viajes de negocios de Marcelo que se prolongaban, las atenciones exageradas de Valeria, los chistes internos que ahora cobraban un significado siniestro. Cada recuerdo era una puñalada. El chirrido de las escaleras la sobresaltó. Marcelo, su presencia, antes sinónimo de seguridad, ahora era una amenaza. Se erigió en el umbral de la puerta, con su figura imponente. Su mirada era dura, desprovista de cualquier apego. Sofía se aferró a la sábana, como si fuera el último chaleco salvavidas en un mar de tormento. El primer acto de esta tortura apenas comenzaba. Marcelo entró sin pedir permiso, sus pasos firmes y resonantes como tambores de guerra en el silencio de la habitación. No había ni un atisbo de arrepentimiento en su mirada, solo una fría resolución. Sofía, dijo, su voz carente de cualquier calidez que ella recordara, hemos hablado lo suficiente, no hay nada más que discutir. El acuerdo de divorcio está listo. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos hoy mismo. La brusquedad de sus palabras fue como un golpe físico. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿El acuerdo de divorcio? ¿Tan rápido? Tartamudeó, su voz apenas un susurro. ¿Qué clase de persona hace esto después de lo que me has hecho? Marcelo soltó una risa sarcástica que la hizo encogerse. ¿Lo que te he hecho, Sofía? Por Dios, ¿cuántos años llevas viviendo en una burbuja? Nuestro matrimonio ha sido una farsa desde hace mucho tiempo, una mera fachada para mantener las apariencias. Mi familia, mi fortuna, todo lo que tienes, te lo doy yo, y te lo puedo quitar en un instante. Cada palabra era un martillo que golpeaba su ya maltrecho espíritu. Quitarle su fortuna, ¿se refería a los bienes que habían construido juntos? ¿O a la que ella había heredado de sus padres y que él había administrado desde hace años? Ella siempre había confiado ciegamente en él para los asuntos financieros, convencida de que él era el experto, el negociador implacable que siempre velaba por sus intereses. Ahora, esa confianza se revelaba como su mayor debilidad. ¿Pero qué dices? Esta casa, mi herencia, intentó argumentar, pero él la interrumpió con un gesto desdeñoso. La casa está a mi nombre. Tus acciones, que tan amablemente dejaste en mis manos para que las administrara mejor, están en fondos de inversión de los que soy el único titular. Es un pequeño detalle técnico, ¿sabes? Su arrogancia era una daga. El mundo se le vino encima. El pánico se apoderó de ella. Estás mintiendo. Esto es ilegal, gritó, la voz rota por la desesperación. No puedes hacerme esto. Marcelo se encogió de hombros, complacido con su reacción. Claro que puedo, Sofía. Todo está en regla. Me aseguré de que lo estuviera. Eres una mujer fuerte e inteligente. Estoy seguro de que encontrarás la forma de salir adelante con la pequeña manutención que te daré. Te recomiendo que aceptes los términos, o el proceso puede volverse muy desagradable y público. La amenaza estaba clara, la humillación ya no sería privada. Marcelo se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo, como si recordara algo importante. Y un último consejo, querida, no intentes contactar a Valeria. Ella y yo tenemos planes, y tú no estás incluida en ellos. Con esas palabras, se marchó, dejando a Sofía sola, no solo con el corazón destrozado, sino con un miedo gélido que se arrastraba por su piel. Había caído en su más cruel trampa, ciega, sorda y confiada, y ahora, estaba a merced de su despiadado ex esposo. No solo le había robado el amor, sino también su futuro. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero para Sofía, cada minuto que pasaba era una nueva punzada, una revelación de la profundidad de la traición y la astucia diabólica de Marcelo. Días después del brutal enfrentamiento, mientras la casa se sentía cada vez más ajena, Sofía se encontraba revisando algunas cajas viejas en el ático,
intentando encontrar algo que le recordara quién era antes de que su mundo se fracturara. No buscaba recuerdos románticos, sino su propia identidad, su esencia. Entre álbumes de fotos empolvados y objetos sentimentales, sus dedos rozaron una pequeña caja de madera de ébano, finamente tallada, que nunca había visto. Era de su abuela Elena, una mujer fuerte y enigmática, a quien Sofía había admirado profundamente. Elena había fallecido hacía muchos años, y sus pertenencias habían sido guardadas con celo. Dentro, no había joyas ni bagatelas, sino una pila de cartas atadas con una vieja cinta de seda. La caligrafía, familiar pero desvanecida, la transportó de inmediato a otro tiempo. Eran cartas de su abuela Elena, dirigidas a un antiguo amor, un ingeniero que había trabajado en la empresa familiar de los Gallardo, la misma empresa que Marcelo ahora controlaba. Sofía recordó que, antes de conocer a su abuelo, Elena había tenido un romance apasionado. Sin embargo, lo que encontró al final de la pila de cartas la dejó helada. Era una fotocopia de un documento legal, una adenda a un contrato de propiedad. En ella, la escritura del terreno donde se construyó la casa familiar. La joya de la corona del patrimonio de los Gallardo, venía con una cláusula: en caso de divorcio del cónyuge Gallardo, o si se demostraba su infidelidad, la propiedad revertiría a la línea femenina de la familia, es decir, a ella, y la cláusula estaba firmada por su abuela, y por su bisabuelo. No podía ser. Había ignorado esas cláusulas durante toda su vida, confiando en las palabras de Marcelo y en su propia falta de interés por las complejidades legales. No solo eso, sino que otro documento adjunto revelaba que las acciones de la compañía original, la que había fundado su bisabuelo, también estaban sujetas a cláusulas similares, aunque más ambiguas, que protegían a las mujeres de la familia en caso de deshonra o abandono. Sofía se sentó en el suelo del ático, la caja en sus manos, las cartas y el documento esparcidos a su alrededor. El polvo en el aire bailaba en los rayos de luz. No podía creer lo que leía. Su abuela, adelantada a su tiempo, había previsto escenarios como el suyo. Había diseñado una red de seguridad para las mujeres de su linaje. Era un asombroso secreto, una jugada maestra de una mujer que había vivido en una época donde las mujeres tenían pocos derechos. De repente, una luz tenue de esperanza comenzó a brillar en la oscuridad de su desesperación. Las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora se mezclaban con la sorpresa y un incipiente sentido de propósito. La venganza podría ser una realidad, un acto de justicia orquestado desde la tumba por su propia abuela. ¿Era esto lo que Marcelo quería ocultar? Este hallazgo no solo le daba una oportunidad de recuperar su patrimonio, sino que también le entregaba una poderosa arma. La humillación que Marcelo le había infligido, la rabia y el dolor, empezaron a transformarse. Sentía un renacer, un fuego encendiéndose en lo más profundo de su ser. Ya no era la mujer rota y ciega que Marcelo creía, tenía un secreto, y ese secreto era su poder. La revelación de la abuela Elena fue un bálsamo para el alma herida de Sofía, pero no hizo desaparecer el dolor. Al día siguiente, la asistente legal de Marcelo llegó a la casa con los papeles del divorcio. Sofía, por favor, fírmelos, cuanto antes, mejor, dijo la mujer, una jovencita con una mirada inexpresiva, como si estuviera recitando un guión. Sofía miró los documentos, letras pequeñas, jerga legal impenetrable, y una oferta de manutención que apenas le permitiría vivir dignamente. Era una patada en el estómago para una mujer que había vivido una vida de opulencia. No, no los firmaré, dijo Sofía con una voz sorprendentemente firme, sintiendo el peso de la decisión. La asistente levantó una ceja, claramente sorprendida. Señora Gallardo, le aconsejo que los revise con su abogado. Es una oferta justa, considerando las circunstancias. El considerando las circunstancias se cernió en el aire como una indirecta a su falta de valor o a la percepción de Marcelo de que ella no había aportado nada al matrimonio. Sofía se rió por dentro. Ella, que había sacrificado su carrera para ser la esposa perfecta, la anfitriona impecable, el pilar silencioso detrás de la fortuna de Marcelo, ahora se encontraba reducida a una carga. Pero ya no, ya los he revisado,
respondió Sofía, su mirada encontrando la de la joven con una confianza que antes no poseía. Y no los firmaré. Le ruego que le diga a Marcelo que mis abogados se pondrán en contacto con los suyos. No aceptaré esto. La asistente legal se marchó, visiblemente molesta, y Sofía sintió una pequeña victoria, la primera en mucho tiempo. Pero no duró mucho. Horas más tarde, su teléfono sonó. Era una llamada de la escuela de sus hijos. Señora Gallardo, lamentamos informarle que la colegiatura de los niños no ha sido cubierta, y el autobús escolar. El corazón de Sofía se encogió. Marcelo, de nuevo, el sol había empezado a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Sofía, envuelta en un abrigo, caminaba por el vecindario de su infancia, con la esperanza de encontrar un refugio temporal en casa de su hermana menor. Laura llamó a la puerta, y una Laura de 35 años, con el cabello recogido en una coleta y el cansancio marcado en el rostro, abrió la puerta, una cuchara de madera en la mano. Sofía, ¿qué haces aquí a estas horas?, preguntó, viéndola demacrada. Necesito un favor, hermanita, dijo Sofía, las lágrimas comenzando a aflorar de nuevo. Necesito quedarme contigo, por un tiempo. Marcelo me ha quitado todo. La voz se le quebró. Detrás de Laura, desde el fondo de la pequeña casa, apareció la figura de Valeria, con un delantal puesto, secándose las manos en un paño. Valeria, la misma Valeria de la foto, ahora en la casa de su hermana. La sangre se le heló a Sofía. De repente, la cuchara se deslizó de la mano de Laura y cayó al suelo con un estrépito. El rostro de Laura era de pura consternación, mezclado con vergüenza, mientras Valeria ofrecía una sonrisa forzada y cómplice. Sofía, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Una trampa más, otra humillación. Marcelo no solo le había quitado el dinero, la casa, la escuela de sus hijos, sino que ahora también la había aislado de su propia familia. El golpe fue devastador. La abuela le había dado una oportunidad, pero el muro de Marcelo era más grande de lo que imaginaba. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión insoportable. Sofía sintió como si un bloque de hielo se le hubiese clavado en el pecho, oprimiéndole el aliento. Sus ojos, ya hinchados por el llanto, se fijaron en Valeria. La sonrisa forzada de su supuesta mejor amiga se desvaneció, revelando una incomodidad culpable que solo confirmó la magnitud de la traición. Y Laura no podía ni mirarla a los ojos. El silencio que siguió gritaba más fuerte que cualquier acusación. Valeria, ¿aquí? La voz de Sofía era apenas un susurro que temblaba al borde del colapso. ¿Qué haces aquí, Valeria? ¿Y tú, Laura? ¿Cómo pudiste? No tenía que terminar la pregunta. La respuesta era evidente en el rostro de su hermana, una mezcla de remordimiento y miedo. Laura, en un intento de justificación, balbuceó: Sofía, ella, vino a ayudarme con los niños, no sabía, pero sus palabras murieron en su boca. Valeria, recuperando la compostura, dio un paso adelante, su anterior incomodidad reemplazada por una frialdad calculada. Sofía, no es lo que piensas, solo estaba de paso, trayéndole algo a Laura. Su mentira era tan transparente que resultaba insultante. Sofía la miró, no con odio, sino con una profunda desilusión, con la realización de que la mujer que había creído su hermana de la vida, era en realidad un enemigo más. No es lo que pienso, Valeria, es exactamente lo que sé, respondió Sofía, su voz recuperando un filo cortante que sorprendió incluso a ella misma. La rabia, contenida hasta ahora, comenzó a burbujear. Marcelo no solo me quitó mi casa, mi dinero, sino que además te compró para que me aislaras de mi propia sangre. ¿Cuánto te pagó, Laura? ¿Valió la pena vender a tu hermana por sus restos? Laura se encogió, incapaz de responder. Valeria, por su parte, se cruzó de brazos, su expresión endurecida. No había ya pretensión de amistad. Sofía, deja el drama. Tú misma te aislaste hace años por Marcelo. No seas hipócrita. Las palabras de Valeria fueron como un latigazo. Sofía, herida hasta lo más profundo, sintió como una oleada de desesperación la arrastraba. Estaba sola, completamente sola. Ni su hermana ni su mejor amiga estaban de su lado.
Marcelo había jugado sus cartas tan bien que había logrado aislarla, dejando un rastro de destrucción a su paso. La escena era la culminación de la humillación. Había perdido su hogar, su fortuna, y ahora, la poca familia que le quedaba parecía haberle dado la espalda, pero mientras el dolor la ahogaba, un relámpago de convicción surgió de las cenizas de su orgullo, la carta de su abuela, su secreto. Ese era su ancla en este mar de traiciones. Era lo único que le quedaba, su última carta, y la usaría, con sus ojos llenos de lágrimas, pero con una nueva y gélida determinación. Sofía se dio la vuelta, una extraña mezcla de devastación y furia ardiendo en su interior. La mirada de Marcelo y Valeria seguía a su espalda, pensando que la habían quebrado al fin. Esto no se quedará así, susurró al aire, una promesa que resonaría pronto. Se alejó de la casa de Laura, dejando atrás a su hermana y a su ex mejor amiga, dejando el barrio de su infancia, con la mente fija en el plan de su abuela. Ya no era tiempo de llorar, era tiempo de luchar. La oscuridad de la noche la envolvió, y con ella, un plan insidioso empezaba a tomar forma en su mente, algo que Marcelo jamás esperaría, un grito ahogado en su pecho, una venganza que venía de la tumba de su propia sangre, a punto de desatarse.